Bueno, comenzamos con el tiempo de la zona mixta y sabéis que es ese espacio en el que vamos a un poquito a comentar y valorar el mensaje que hemos recibido hoy en nuestro sermón. Yo creo que el sermón que ha planteado Héctor, a mí cuando ha empezado el tema me ha dado mucho miedo, ¿no? Porque a primera vista parece un tema contradictorio. Unificar ciencia y Dios. Y yo creo que es un tema complicado, pero yo creo que vamos a intentar entre todos sacarle aquí un poquito más de punta, ¿no? ¿Qué os parece? Pues es para hacer así. A mí me ha asustado mucho, digo, madre mía, para una vez que me toca llevar la zona mixta me ponen un tema difícil, ¿no? Ajá. Bueno, estamos aquí. O a lo mejor depende de cómo lo tratemos y Sí. depende de cómo lo valoremos, porque la verdad es que a mí también dije yo, uy, caramba, espera, ¿por dónde vamos? Por cierto, habla de uno de mis temas preferidos. Me encanta esto de la evolución o creación, me he leído los libros hace tiempo ya y bueno, me encanta la ciencia como tema. Es decir, soy habitual consumidora de noticias científicas y me apasiona el mundo de la ciencia. Otra cosa es que crea que a veces el acercamiento que tenemos hacia esto, pues a lo mejor no es el más idóneo, no es el más apropiado. O a lo mejor no nos atrevemos a decir cosas que serían tremendamente divertidas si nos atreviéramos a debatir sobre esto, ¿vale? Claro, porque hay muchas posibles preguntas que nos podemos hacer y hay posibles preguntas sí y contrapreguntas a lo que también nos ha planteado Héctor en algún momento. Pongo un ejemplo. Él decía, bueno, claro, que nosotros, ¿no? Los cristianos, lo dice casi al final, pues claro, creemos en cosas que no hemos visto. Espera un momento. La ciencia cree muchas cosas y dice muchas cosas que no ha visto tampoco. Cuidado. Mira, me recordó un momento muy divertido en la época estudiantil, cuando eres tremendamente imprudente, a veces en clase, ¿no? Y te toca que te hablen del tema de la evolución, ¿no? Y específicamente de la evolución de los primates hacia el ser humano actual y toda esta historia. Muy bien, recuerdo a la gente que esto sigue siendo una teoría. Digan lo que digan, ¿no? Entonces resulta que la profe, yo era jovencita, muy jovencita, la profesora dijo, bueno, empezó a explicarnos aquello y dijo en un momento determinado pues que el ser humano desciende del mono. Y con una valentía que todavía no sé muy bien de dónde provino, levanté la mano y le dije, disculpe, usted está hablando de su familia. Yo estoy convencida de que en mi familia todos hemos sido humanos desde siempre. A la mujer le dio la risa, pero no supo qué responderme. Yo dije, claro, un momento, usted puede creer eso, pero yo también puedo creer otra cosa. Y yo le aseguro que mis abuelos, anteabuelos y tatarabuelos eran todos seres humanos, estoy convencida, pero usted créase lo que quiera. Bueno, cada uno también decide, ¿no?, qué parte de la ciencia me interesa más o me interesa menos. Concluyo la primera aproximación con esto. Antes hablábamos también de la cuestión de la perspectiva de lo que pensamos, ¿no? Y, bueno, de cómo llegamos a ciertas conclusiones también. Bueno, yo puedo creer lo que quiera y puedo haber buscado en lo que pienso también, pues, incluso argumentos que me sirvan para apuntalar lo que estoy diciendo. Muchas veces seguimos negando la evidencia y eso también lo hace el método científico, ¿eh? Negar las evidencias y buscar otras evidencias que me convengan más, aunque haya visto y aunque haya demostrado otra cosa. Fíjate, Esther, que yo he vivido ese caso, pero desde el otro lado, ¿no? Como docente, a mí me ha costado muchas veces, cuando estás hablando de la historia, ¿no? Sobre todo cuando estás hablando en primaria, no llegas a hablar de eso, pero sí salta el tema de que lo que la sociedad prima, ¿no?, es que hay una teoría, que es la teoría de la evolución, ¿no? Y que, digamos, como es ciencia, es lo que tienes que enseñar, ¿no? Y yo me acuerdo que en uno de los últimos grupos a los que le he dado clase, ¿no?, que salió un poquillo ese tema, ¿no? Y yo dije, bueno, yo no trabajo en un centro, trabajo en un centro público, ¿no?, que son laicos y aconfesionales, ¿no?, con lo cual no pueden meter esas cuñas, ¿no?, de religión, ¿no? Pero en ese grupo había algunos niños que ellos sí eran creyentes, no eran católicos, creyentes, ¿no? Y claro, también se quedaron un poco como tú, ¿no?, con ese pensamiento de decir, bueno, será su familia, la mía no, ¿no? Y entonces se generó un poco de discusión, ¿no? Porque en este caso hubo una niña que dijo que ella creía en la creación, ¿no? Y sobre todo
hubo un poco de discusión porque el resto de un gran número de compañeros llegaban a considerar de que como eso no es ciencia, no tenía valor, ¿no? Y yo al final terminé un poco de apaciguar los ánimos, ¿no? Diciendo, hay dos teorías. Una que se llama evolución y otra que se llama creación. Las dos tienen el mismo rango, ¿no? El rango de teoría. Con lo cual las mismas tienen el mismo valor. Uh-huh. Tan difícil es creer una como creer la otra, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde va la cosa, ¿no? Es decir, yo personalmente, mis antepasados no son un mono, ¿no? Ni un primate, ni nada de eso, ¿no? Y muy orgulloso estoy de ello, ¿no? Sí. Aunque en algunos casos he de reconocer que en algunas personas hay bastante evidencia de que pueden ir por ahí los tiros, ¿vale? Por animalotes. Yo llamaría la atención en este momento de la conversación en el empeño que a veces manifiesta la ciencia por ningunear lo que es la idea de la creación de un Dios creador, ¿no? Es muchas veces obscena todo lo que rodea esa especie de batalla que a mí no me gusta, que desde el punto de vista de los que creemos en la creación, en un Dios que ha planificado todo, que lo hizo todo bien, que ha sacado Héctor el texto del sexto día, todo era bueno en gran manera, y se estropeó, ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? Pero todavía se pueden ver rastros de esa belleza, pero no los creyentes no vamos por ahí ninguneando la ciencia, todo tiene su lugar, pero a veces, claro, se te tilda de ingenuo, de tontito, de cómo te crees esas cosas, pero es que Jesús mismo se lo dijo a Tomás, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿no? Es verdad que es una lucha y una oposición constante, pero yo creo que Héctor ha planteado muy bien su tema. Ha dicho que la ciencia se pregunta el cómo, mientras que la fe dice para qué, ¿no? Y por más que la ciencia esté, cómo se ha creado el individuo, cómo hemos sido creados, cómo nos diferenciamos, cómo surgió la razón en los seres humanos, cómo será el fin de nuestro mundo, toda esta serie de cuestiones científicas, ¿no? La fe es más relajada. La fe te dice que tienes la dignidad de ser un ser a la semejanza divina, que tienes propósitos loables, que hay un desarrollo maravilloso y sobre todo que, vistas las condiciones de este mundo, pues anhelas justicia y anhelas el Dios que la va a impartir, ¿no? Entonces, toda esta serie toda esta cosmovisión te ayuda a ver el mundo de una manera diferente si crees, así solamente te apoyas en la ciencia y piensas que esto es una casualidad y no sé qué. Es un error. Es un error porque por ahí pierdes todo. Sobre todo, me llama mucho la atención que yo había leído sobre ello, lo del ajuste fino. O sea, el ajuste fino. Cualquier diferencia en la distancia que hay del Sol a la Tierra, de la Tierra a la Luna, todo se descuajeringaría. En la proporción de nitrógeno y de oxígeno en el aire, o sea, todo. O sea, cualquier incendio sería devastador. El mundo ardería por los cuatro costados si hubiese más oxígeno del que hay. O sea, todo es maravilloso, ¿no? Pero, sin embargo, claro, el orden se estropeó. Pero bueno, hay quien ha prometido restaurarlo, nosotros lo creemos, ¿no? Pero que no vengan a hacernos la guerra, por favor, que ya está bien. Hombre, y a lo mejor nosotros seamos más científicos también a la hora de valorar nuestra argumentación. Fíjate, agradeceré mucho a Héctor Nicolás que nos haya traído hoy esta reflexión, porque resulta que nos ha recordado la cuestión del método científico, ¿no? Y resulta que yo estaba tomando nota de los pasos, ¿no?, del método científico: observación, formulación de hipótesis, experimentación, análisis de resultados y conclusión. Y decía yo, oye, espera un momento. ¿Por qué razón? Porque yo no creo que haya que separar la ciencia de la fe, ¿eh? Yo parto de ese a priori. No tenemos por qué separarlo. El autor de la ciencia es un tal Dios. Quiero decir, Él es el creador de todo y, por lo tanto, el creador de cualquier método y de cualquier tipo de cosa que podamos explicar de cualquier asunto es Él. Con lo cual, pues efectivamente vamos muy por detrás, ¿no? Otra cosa es que juguemos a ser Dios, pero eso sería parte del problema, ¿no? Pero vuelvo al método científico. Digo yo, oye, espera un momento. La fe, nos decía también Héctor, tiene que ver con lo que no es observable. Y yo apunté aquí, de eso nada. ¿Cómo que la fe tiene que ver con lo que no es observable? Nosotros nos pasamos la vida en la iglesia en casa explicando un montón de cosas que hemos podido observar. Y de hecho, aplicaciones que hacemos orgánicamente a nuestra vida personal, a nuestra vida espiritual, de cuestiones que son claramente observables, cuestiones que observamos. Resulta que nosotros hemos sido llamados a ser luz.
creo recordar que la luz es algo que se observa. Hemos sido llamados a tener frutos que se observan, frutos que son palpables por el ser humano y que son palpables, curiosamente, por los demás. Son cosas que podemos ver. ¿Quién ha dicho que por medio de la observación no podemos llegar a Dios? Si podemos observarle por medio de la creación, si podemos observarle en ese ajuste fino. Si tú y yo estamos hablando en este momento y tenemos un sistema metabólico que está funcionando de una forma, que por cierto no podemos observar porque que no podemos explicarnos, está ahí. Claro que podemos observarlo. Observamos la diferencia entre la vida y la muerte y entre muchas otras cosas. Y seguimos negando la evidencia, y eso voy. ¿Cómo que no podemos observarlo? ¿Cómo que después de observar esto no puedo formular hipótesis, experimentar? Nosotros no experimentamos el amor de Dios. Nosotros no experimentamos la transformación del Espíritu Santo. Nosotros no somos experimentos ambulantes de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Quién ha dicho que no podemos explicar esto? ¿Sabes? Me estaba rebelando contra esa manía de hablar de que unos ven y nosotros no vemos. Sí. ¿Quién me dice, qué científico me dice a mí que yo no puedo ver a Dios? ¿Quién me dice a mí que yo no puedo experimentarle y que no puedo decir claramente que creo que ha creado los cielos y la tierra? Lo que pasa es que, claro, a lo mejor ellos quieren explicarlo químicamente. Por cierto, creo que no está a su alcance, ¿eh? Pero bueno, que me parece que el debate podría ser bastante más avivado y podríamos reivindicarnos más. ¿Cómo que no somos científicos? ¿Nosotros? ¿Nosotros? Yo ¿Cómo creo que no? Esther, yo creo que en relación a lo que tú dices, yo creo que el problema es que cuando hablamos de método científico y aparece la palabra esa observación, por ejemplo, ¿no? Nos ceñimos mucho al sentido de la vista. Pero es que bajo ese punto de vista tampoco se podría explicar científicamente el viento, porque no se ve. Ni el oxígeno que respiramos, ni el aire que respiramos, porque no lo llegamos a ver. Sí, El amor tampoco se ve. Y se siente. Es decir, yo más que observación, si intentásemos aplicar el método científico a la fe, hablaría de un primer paso, más que observar, sentir. ¿Qué sientes en tu vida? Sí, a veces nos pasan cosas en nuestra vida. Lo que escuchas. Y lo que a mí me pasa, yo desde el punto de vista de un creyente, puedo decir, esto ha sido parte del plan de Dios. Puede ser que una persona no creyente diga, no, esto ha sido la casualidad, esto ha sido la fortuna, esto ha sido la suerte, ¿no? Entonces yo creo que sí que llega a ser aplicable. A mí me pasaba un poco como a ti, ¿no? Yo cuando estaba tomando así notas sobre el sermón, ya he hablado del método científico, digo, oye, a ver si nos consigue trasladar el método científico a la relación diaria con Dios, ¿no? A la fe. Me ha faltado eso, pero yo creo que para eso estamos nosotros ahora, ¿no? Para sacarle ese puntico, ¿no? Porque como tú dices, luego viene la formulación de hipótesis. Yo no voy, desde el punto de vista cristiano, no voy haciendo hipótesis de cualquier cosa que me pasa en la vida. Pero sí que me pregunto a veces por qué. Sí. Oye, ¿por qué tengo que estar en este... ¿Por qué me tiene que tocar este punto? ¿Por qué tengo que vivir esta experiencia? O el para qué, que es más importante. ¿Para qué estoy yo ahora mismo en esta situación laboral? ¿Por qué yo que me gustaría estar trabajando en un sitio, para qué tengo que estar trabajando en otro, ¿no? Y yo creo que eso sería una cuestión en ese método científico religioso, ¿no? Sería un punto de formular una hipótesis y de una planificación, ¿no? De estar en relación a esa planificación con Dios. Y el resto ya sí que es completamente asimilable, ¿no? Porque tú experimentas, tú puedes analizar el qué te ha pasado desde el punto de vista religioso, ¿no? Y sacar tus propias conclusiones, ¿no? Sí, que casi siempre será la misma, ¿no? Todo esto me pasa, ¿no? Porque tengo a una persona en este caso un Dios que dirige mi vida, ¿no? Sí, además una de las cosas que ha dicho Héctor, bienvenido Héctor, que ya estás aquí, ahora te acaba de llegar. Vamos a dejar que se ubique. Sí. Ya lo tenemos en pantalla. Estamos hablando a grandes rasgos de lo que ha sido el tema que has presentado, ciencia versus fe, ¿no? Hemos hablado del ajuste fino, hemos hablado del encono a veces de la ciencia por ningunear a aquellos que tenemos fe, ¿no? Esa especie de como hubiera un deseo de vencer, ¿no? De aplastar, ¿no? Al creyente, ¿no? Hay un tema que ha desarrollado Luis González en su libro No dejes a Dios metido en un museo, y habla de la cantidad de científicos
que han dejado su agnosticismo y han dado el paso de la fe, ¿no? Porque han visto tales evidencias en su trabajo científico que han dicho esto no sería posible si no hubiera un diseño inteligente, un creador detrás, ¿no? Entonces, solo hay que ponerse un poquito de manos a la obra. Faltaría a lo mejor tal vez un poco de humildad para ver que todo esto no es casualidad. Sabemos que sería prácticamente imposible que al azar surgiese todo este orden que nosotros vemos, ¿no? Sí, bueno, yo mismo creo que me ha ayudado el hecho de entrar a una carrera en la que es tan complicado encontrar a alguien que, aunque sea, admita esa sensación de creer en algo más. Porque de primeras, cuando entramos a la universidad, sobre todo que vamos así con nuestros aires de grandeza y creemos que tenemos ya el mundo a nuestros pies, nos cuesta mucho siquiera el investigar y darle, aunque sea una oportunidad al creer. Siento que hay mucha predisposición a simplemente rechazarla de primeras, y es justamente cuando entras en materia y cuando tratas de dar una explicación a todo aquello que te rodea, cuando quizá puedas conectar con esa idea de Dios y decir sí, quizá sí que tenemos a un Dios todopoderoso en esta vida. Es que lo has dicho muy bien en la presentación de tu mensaje, como diciendo que hay una parte que es la ciencia, pero luego es que hay otra parte que es personal, que es la espiritual, en la que tú sí que realmente puedes experimentar realmente, que puedes tener una vida de fe con todo el conocimiento científico que te rodee, ¿no? Yo entiendo que puede ser más complicado para alguien de ciencia creer en el Dios del cristiano, que es un Dios mucho más cercano, es un Dios que al final se implica por cada uno de nosotros. Porque conlleva quizá una parte que es simplemente espiritual, que es tu propia percepción de aquello que te rodea, buscarle un sentido más. Sin embargo, la idea de Dios, de alguien con el poder que tiene, que realmente haya sido el impulsor de todo, de la vida, creo que cada vez está calando más. Quizá cuando empiezas a descubrir el amor que hay también en la naturaleza, en la creación, en las relaciones, y ahondas más, sí que puedes llegar a ese Dios cristiano. Pero la gente ni siquiera da ese paso, no da el paso de plantearse. Quizá justamente la gente más científica es la que rechaza de manera dogmática ciertos principios, como puede ser Dios. A mí ha habido un momento del sermón que me ha gustado mucho cuando has hablado del cómo y del para qué, ¿no? Y yo me he compuesto mi frase, ¿no? Para hacerme la mía, ¿no? Como diciendo el cómo es importante, pero es que el para qué marca la diferencia, ¿no? Es decir, está muy bien todo lo que nos ofrece de la ciencia sobre conocimientos, ¿no? Sobre ese cómo que hablabas tú, ¿no? Pero luego, cuando yo transformo eso en el para qué de mi vida, ¿no? Es donde se debe de producir el cambio, ¿no? Y eso está yo lo relaciono mucho con el texto ese de Hebreos que has comentado, ¿no? Donde se dice que es la fe, ¿no? Como la certeza de las cosas que esperamos, como lo que no vemos, ¿no? Pero en cambio luego el versículo 6 dice, para acercarse a Dios es preciso creer que existe. Y yo creo que es lo que a veces le pasa a la ciencia, ¿no? Que si el científico, como te puede pasar a ti, ¿no? Ve esa ciencia desde el punto de vista de Dios, lo va a encontrar. Muchas veces nos pasa en cualquier ámbito de la sociedad, ¿no? Hablamos de psicología positiva y lo único que hacemos es leer la Biblia, pero quitando a Dios de esas lecturas, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. Hay mucha gente que por considerarse ateo o agnóstico, ¿no? Intenta quitar a ese Dios que vemos tan claramente, o que tú, por ejemplo, como científico, verás tan claramente, ¿no? Sí, al final hay que poner ese prisma o esas lentes, porque al final también es muy fácil simplemente utilizar el tema de la aleatoriedad, y sobre todo cuando contamos con millones y millones de años, ¿no? Si vemos la explicación de todo, nos remontamos a millones. Millones, por mucho que lo podamos escribir, es una dimensión que realmente no tenemos en nuestra cabeza. Cuando piensas en un universo que es millón tras millón tras millón tras millón, infinidad de ceros, no nos podemos hacer una idea. Entonces, al final, solemos minimizar esa idea porque nuestra mente no da para tanto. Y claro, al final la aleatoriedad, pues si tienes tantos millones de años, pues alguna vez dices, pues puede ser.
Solo que yo a veces creo que también es casi una idea muy vaga, o simplemente no querer pensar en el para qué. Porque al final todos nuestros actos realmente en el día a día utilizamos esa pregunta, el para qué hacemos algo. O quizá no, y ese es el problema. La última de las cómo y para qué era cómo será el fin de nuestro mundo, que sabemos que tenemos hay un reloj del fin del mundo, ¿no? Pero está bien la pregunta que has contrapuesto, es ¿qué alternativas tenemos a este mundo? Y es cuando alguien te dice estúpido por creer, ¿qué alternativa me das? ¿Qué alternativa me das? ¿Cuál es tu filosofía? Dime qué me ofrece tu filosofía. ¿Me ofrece una salida después de la muerte que me espera? ¿O la de la resurrección o la muerte de este ser querido que he perdido? ¿Cómo recupero yo? ¿Qué alternativa tenemos a este mundo? ¿Cómo sería un mundo ideal? Pues a lo mejor nos podemos poner un poco en la piel de Dios, que Él no quiso que todo esto fuese, que lo hemos dicho, el último enemigo que será destruido es la muerte, ¿no? Y nos rodea, pero sin embargo ahí estamos, que si el mundo de aquí a no sé cuántos millones de años, el sol ya no va, pero bueno, y el presente, el ahora, lo que me rodea ahora, ¿cómo soluciono todos estos problemas de injusticia y de mal moral? La ciencia, que podía haber hecho mucho en favor, al final es mal controlada por los hombres, y lo que hacen es controlar la información, censurar, y de todo aquello que podía devenir en un progreso constante, en una, por decirlo, en una hermandad, en una fraternidad, todo eso ha volado. Y al final la ciencia está en su sitio, pero no mejora el bienestar, porque hay muchas personas que no acceden a ese bienestar en nuestro mundo, ¿no? Así que pongamos un poco así, entre comillas, la ciencia, que hace todo lo que puede, pero no es suficiente. Sí, por eso me gustaba resaltar el hecho de que como cristianos realmente no tenemos que pensar en qué podemos pensar, en qué podemos creer. También tenemos que hacer nosotros nuestro trabajo. Porque al final es muy fácil también echarle... quizá hay gente que se quiere vincular de la ciencia, porque es verdad que hay motivos siempre económicos, hay empresas detrás, las farmacéuticas, al final siempre hay motivos más allá que el simplemente compartir saber, ¿no? Y bueno, pues también podemos caer como cristianos en el error de querer menospreciarla y querer simplemente no saber nada de ella. Pero es que creo que es una de las bases en las que se puede cimentar nuestra creencia. Tenemos que hacer también nosotros nuestro trabajo. Entonces no podemos ir pensando que esto va en contra de la religión simplemente porque de primera me puede sonar mal, sino hacer nosotros también nuestro propio método científico en el que esté la fe, ¿no?, como soporte en todo momento, y también la Biblia, que al final es nuestro libro en el que nos basamos, pero hacer nuestro propio trabajo, porque al final si no, tanto religión como la religión de la ciencia, que también existe, ¿no?, nos quedamos todos en el no hablar las cosas. Cuando Jesús era el primero que planteaba preguntas, que era el primero en el que debatía y el primero en el que trataba de llegar a las respuestas mediante el propio trabajo personal de las ideas. Planteamiento. Y encantada, Héctor, encantada de saludarte y de haberte escuchado. Hablas de uno de mis temas preferidos, además, me encanta esto. Y me has dado ideas para actualizar el debate, ¿sabes? Y para hacernos más preguntas. Podríamos preguntarnos, ¿puede la religión, puede la fe explicar a Dios? No. ¿Puede la ciencia explicar a Dios? Ni la una ni la otra puede explicarla. Bueno, tenemos unos cuantos problemas de partida, y es que a veces estemos buscando lo que no necesitamos buscar, o estemos intentando, ¿verdad?, hacer un trabajo que no nos corresponde. Nosotros somos seres humanos, con lo cual llegamos evidentemente pues a esto y debemos hacerlo desde una perspectiva humana. ¿Cuántas veces hemos dicho la ciencia juega a ser Dios? Lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Y bueno, hay científicos que juegan a ser Dios, o científicos que hablan de la inmortalidad, de buscar, ¿no?, la inmortalidad del hombre, etcétera, etcétera. Llevamos mucho tiempo, ¿no?, peleándonos con esto. Y yo, a lo mejor, actualizaría la historia y diría, ¿por qué tengo que debatir esto? ¿Por qué tengo que convertir esto en un conflicto, como tú lo has titulado, ¿no? Dios versus ciencia. ¿Por qué razón tienen que estar, ¿no?, en contraposición? ¿Por qué a veces también los propios cristianos nos empeñamos en buscar un conflicto donde a lo mejor no lo hay? ¿O por qué no intentamos debatir desde el mismo punto de partida? Antes se lo comentaba yo a los compañeros. Nos decías, a lo mejor la fe es una interesante observación. Tiene que ver con lo no observable. Espera, frena. Y yo les decía, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Que la gente de fe no observamos cosas? ¿Y no vemos cosas claramente? Y yo utilizaba el argumento de la luz. Resulta que hemos sido llamados a ser luz, ¿no? La luz se ve.
es algo que se puede observar. Pero también observamos el cambio en el ser humano, también observamos los frutos del espíritu. Hay muchas cosas que los que, comillas, decimos no ser científicos o decimos ser gente de fe, podemos observar. Y claro, resulta que tú me traes el método científico y decía yo, anda, pero es que yo, hablando de fe y hablando de religión, puedo hacer esto. Puedo observar, puedo formular hipótesis, puedo experimentar. ¿Quién te dice o quién me dice a mí que yo no experimento la fe? ¿O que no experimento el amor? ¿O que no experimento los frutos del espíritu? ¿O que no experimento la presencia de Dios en mi vida? ¿Hay algún científico que se atreva a decir que yo no experimento esto? ¿Verdad? Y a partir de ahí puedo analizar los resultados y llegar a la conclusión de que Dios ha cambiado mi vida. No, yo también podría utilizar ese mismo método para explicar mi fe. Entonces te quiero preguntar a ti, como estudioso de ciencia y como una persona que está acostumbrada al método científico, ¿no será que parte del problema, tanto del método científico como del nuestro, es que empezamos por las conclusiones o por las formulaciones de hipótesis y luego pasamos a lo demás? Si yo parto de la a priori, Dios no existe, lo que intentaré después es refutar eso. A lo mejor también puedo empezar diciendo Dios existe y buscando la forma de explicarlo, ¿no? ¿Será que a veces empezamos por la conclusión en vez de por el principio? Sí, este debate lo he tenido yo, que creo de hecho me ha ayudado mucho este año en tener mi mejor amigo ateo aférrimo, el hecho de ser un... No creer, y justamente el hecho de hablarlo conmigo por lo menos ha dejado de esa rotura por lo menos plantearse cosas, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿por qué siempre partimos de que Dios no existe? Claro. También es verdad que tú deberías partir desde cero. Eso es, desde la observación. Desde la observación, pasa, ¿no? Sí. El hecho de tener una idea a priori, de hecho es el gran fallo de cualquier... Si tú empiezas una observación con una idea preconcebida, te suele destrozar el experimento. Es como si tú empiezas un experimento químico con que haya una partícula de nitrato o de potasio, cualquier cosa. Ya no puedes sacar resultados en claro, porque siempre va a estar contaminado por algo que te hace ya ir para un lado y por otro. Por eso no debemos verlo como dos caminos diferentes. Es simplemente que van a responder o vamos a intentar responder a diferentes preguntas. Tampoco significa que desde la fe no se pueda utilizar el método científico, pero respecto a la pregunta de ¿qué científico puede decir que yo no siento algo? Ese es el problema, que un científico no se puede meter en ese debate. Porque entra dentro del subconsciente, entra dentro de una emoción que no... Bueno, ahora se están viendo numerosos investigaciones acerca de cómo se puede ver en el cerebro, por cómo se van activando diferentes partes, según los sentimientos, incluso los sueños, que es algo tan abstracto, ¿no? Se intenta ya estudiar cómo se recompone, cómo se está creando ese sueño dentro de tu cabeza. Pero es algo que nadie puede refutar. Por eso no tiene sentido que la ciencia entre con unas herramientas a algo que no puede llegar. Si tú con una lupa intentas ver un átomo, es algo que no puedes hacer. No puedes llegar a él. Entonces, tenemos que tener nuestra parte científica y nuestra parte de fe. Y con cada herramienta tenemos que abordar diferente. Tú no puedes ser una persona de ciencia y aplicar la ciencia a debates filosóficos, y tú no puedes ser una persona de fe que con la fe intentes explicar científicamente. Claro. Ahí sería más honesto, y que hay un profesor con nosotros, ¿no?, que en lugar de que hubiese a la hora de educar a las generaciones, sea cual sea la edad que tengan, ¿no?, de imponer un modo criterio creacionista, un modo criterio evolucionista, las tres posibilidades que hay que tú has planteado. Es decir, que sepáis que hay tres opciones: el agnosticismo, no creer en un Dios; el ateísmo, o sea, bueno, el agnosticismo es hay como una barrera, sí, la duda, ¿no? Puede haber, pero yo no acepto que haya detrás, ¿no? El ateísmo es que no hay Dios, así que hay una ruptura, y el teísmo, ¿no?
sería bueno que para una inteligencia espiritual debidamente desarrollada se pudiera ser y ver que hay personas que tienen esa opción, que en su vida personal pues realmente encuentran paz, encuentran gozo, una esperanza, yo qué sé, todo este tipo de cosas. Y otras que sin embargo dan la espalda a esta idea y viven acorde con ello, pueden no respetar el planeta, por eso contaminan el agua, por eso matan sus animales, por eso no le importa que haya especies en peligro de extinción. Esta semana un millonario ha muerto embestido por un búfalo cuando estaba cazándolo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, pero bueno, es que ¿cómo podemos llegar tan lejos, no? Para que eso sea una experiencia que te la permite el dinero y luego al final acabas perdiendo la vida, ¿no? Pero lo que yo digo sería más honesto, educar de esa manera que no contraponer siempre, como he dicho al principio, esa especie de oposición de la ciencia a versus la fe, ¿no? No. El problema que tienes ahí es que, como hemos comentado antes, no viene en el programa, no viene en el currículum. Vivimos en una sociedad, ¿no?, en la que está marcado por, en este caso a nivel educativo, por un currículo, ¿no? Que es aconfesional. Entonces, claro, ya una vez que ya tienes un currículo, o igual que consideramos que nuestra sociedad es laica y aconfesional, ¿no?, de ahí ya eliminas completamente cualquier teísmo, ¿no? Entonces ya ahí ya te encuentras con una lucha, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando eres docente y vives bajo esa presión, ¿no?, igual que cuando eres científico y vives bajo esa presión, ¿no?, tienes que encontrar, como comentábamos al principio, ¿no?, como en la historia que ha contado Esther, ¿no?, que yo también he contado la mía, mi experiencia, ¿no? Es decir, tienes que aprovechar ese momento, ¿no?, que surge de la nada, ¿no?, para poder dar una explicación teísta a lo que la ciencia dice, ¿no? A mí por eso me gusta mucho cuando Héctor ha dicho que la ciencia es la huella de Dios, ¿no? Sí, señor. Porque para un científico le va a dar pie a refutar los conocimientos que él está buscando, el cómo que él está buscando, ¿no? A un creyente nos va a dar pie para refutar el para qué está eso, ¿no? Esa mezcla que ha hecho ahí Héctor, la verdad es que a mí me ha gustado mucho, porque al final le has visto un sentido a la ciencia, ¿no? A veces como creyentes siempre nos han dicho, no, es que centrados solo en la creación, no intentéis buscar otras teorías. Yo me acuerdo de cuando era joven, ¿no?, como comentábamos antes, cuando en el colegio te hablaban sobre la creación, ¿no?, que parecía que te iban a intentar transformar, ¿no?, tus creencias, ¿no? Entonces te decían, tener cuidado cuando estéis en el colegio y hablen de estas cosas, ¿no? Yo creo que al final es una teoría más, ¿no? Y yo como creyente en la creación no tengo mi propia teoría, ¿no? Tengo mi teoría creacionista, ¿no? Y lo único que tengo que verlo es como, mira, puede ser que fuese la huella de Dios, ¿no? Así que lo que esa ciencia intenta decir sea esa huella de Dios que hablaba Héctor, ¿no? Y sobre todo, por lo que tú decías de ahora de aplicarlo, ¿no?, a la enseñanza, ¿no? Es complicado por eso, porque te sales de lo que puedes enseñar. Y es que tantos siglos de dominio, para eso existen los centros de dominio educativos concertados, ¿no? Claro. O privados que son confesionales, ¿no? Sí, pero ahí se dirige concretamente la mente hacia una denominación específica, ¿no?, que no deja tampoco libertad, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo largo de los siglos yo pienso en Galileo Galilei, que tuvo que retractarse porque si no lo mataban, porque entonces no era bien aceptada la ciencia. Claro, ahora puede que haya una especie de resentimiento científico, dice, mira, ahora ya no nos pasa nada, podemos decir lo que sea, y ningunean entonces cualquier idea, ¿no? Ni tanto ni tan calvo, ¿no? Claro. No. Bueno, es la una. Yo sé que estamos muy a gustos todos, ¿no? Sí. Pero yo creo que vamos a ir cerrando, ¿no? Porque como dicen por ahí, la gente que nos está escuchando se querrá ir a comer, algunos a dormir, según en el país de donde nos oigan. Esther, última reflexión sobre el sermón de Héctor. Pues agradezco mucho de verdad que hayas traído este tema que renueva parte de los debates que podemos tener sin duda, y es interesante también que podamos ir cada uno elaborando nuestros propios argumentos cuando nos toque hablar con otras personas, ¿no?, que tienen otro criterio. Pero, ¿sabes? Lo dejo también con algo que hemos comentado muy de pasada.
Y te lo agradezco también, porque ciencia son muchas cosas. Y evidentemente agradecemos que haya científicos, no solo para debatir o no el posible Big Bang o como se le quiera llamar, ¿no?, al origen de las cosas. No estábamos allí y ni de broma podemos explicarlo, de manera que creo que perdemos bastante tiempo si intentamos teorizar sobre esto. Pero hay muchos otros asuntos que el mundo de la ciencia, pues gracias a Dios, nos permite tener, ¿no?, como es la calidad de vida que tenemos en estos momentos. Y bueno, pues es interesante que haya una industria farmacéutica que investiga, ¿no?, cómo curarnos enfermedades en un mundo que está podrido, y bueno, pues que llegue a muchas conclusiones también que son estupendas para nuestro bienestar y para nuestra calidad de vida. Así que agradezcamos al mundo de la ciencia las muchísimas investigaciones que hay para la resolución de problemas que tenemos, muchos de ellos muy graves. Pero termino con un matiz, algo que hemos tocado muy de pasada, que es el tema de las ciencias sociales. Yo he empezado, todavía por concluir, por cuestiones laborales, pero lo concluiré, la carrera de políticas porque me apasionaba el tema de la sociología, de las ciencias sociales, y es algo que terminaré en cuanto tenga oportunidad. Y me alegra mucho que lo hayas traído a colación, porque sería un aspecto también a comentar, ¿no?, y sobre el que también charlar. Ciencias sociales, lo que pudo suponer desde una perspectiva social. A mí me apasiona el tema de la sociología, por qué los seres humanos pensamos lo que pensamos, por qué las sociedades funcionan como funcionan. Es un aspecto muy interesante que como cristianos además deberíamos tener en mente y deberíamos estudiar más los movimientos sociales, cómo funciona la sociedad. Pero me gusta que lo hayas enlazado con Jesús. Es algo que también podemos argumentar, el impacto que tuvo la vida de Jesús, el impacto que tuvieron los seguidores de Jesús, el impacto que ha tenido la palabra de Dios, todo lo que ha tenido que ver con la historia de la redención y de la salvación a lo largo de la historia y especialmente en estos momentos. Ojalá nosotros seamos de alguna forma también impulsores de esas ciencias sociales y también del poder contar a otros lo que creemos, por qué lo pensamos, pero argumentándolo, ¿sabes? Y recordando también ese impacto social que tuvo Jesús. Así que gracias también por esa idea y por ese matiz que creo que fue muy enriquecedor. Bueno, he disfrutado mucho viéndote, Héctor, así que por favor repite. Una persona joven, sí. Necesitamos que pongas tus dones aquí en el pueblo de Dios. Y me quedo con 3 frases. ¿Sacrificaríamos nuestra vida por algo en lo que no creyéramos? No. ¿Cuántas personas no renunciaron a su fe a pesar de las amenazas de muerte, ¿no? Somos afortunados. La fe nos da respuesta al futuro, a un futuro que para muchas personas es muy oscuro, según el momento que estén atravesando. Así que no necesitamos ver aquello en lo que creemos, ¿no? La fe es eso, ¿no? Pues muchísimas gracias por este tema. Bueno, pues yo también te voy a dar las gracias, Héctor. Y sobre todo me gustaría aunar las ideas que ha dicho Esther y la que ha dicho Antón, ¿no? Uh-huh. Porque está claro que la ciencia no puede explicar a Dios. Pero sobre todo porque lo que hace Dios por nosotros está fuera de cualquier ámbito científico, ¿no? Es decir, que alguien muera por ti, dé la vida por ti, te lo dé todo. Y eso, por mucho que queramos aplicar el método científico, no vamos a encontrar ciencia que nos pueda dar certeza de eso. Pero bueno, la suerte que tenemos es que tenemos la fe. Y la fe, lo que nos dice, es lo que va a ocurrir en el futuro. Yo creo que a mí esa idea es lo que me ha calado en el corazón en el sermón de hoy, por eso, gracias. ¿Algún comentario? Bueno, simplemente pedir a la gente que tenga en todo momento una visión amplia, tanto para la fe, tanto para la ciencia, pero el hecho es pensar en aquello que te rodea, tanto en el cómo, por el por qué, pero sobre todo, si queremos organizar nuestra vida y llevarla al máximo, a nuestro máximo potencial en este mundo, sobre todo el para qué, porque el para qué va a ser aquello que nos impulse, aquello que nos dé la valentía para afrontar cosas y sobre todo lo que nos dé una finalidad en la vida. Entonces, no rechazar la ciencia, caminar de la mano de la ciencia y de la fe y luchar por un mundo en el que se hable más de Dios, en el que se le incluya más, en el que se le ningunee menos y en el que como cristianos podamos tener un discurso de amor, de conocimiento y de un final mejor. Amén. Amén. Bueno, pues terminamos el programa 409, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y yo creo que ha sido un programa lleno de bendiciones y queremos agradecer, pues, Esther, por tu colaboración siempre. Un placer. Antón.
Gracias. Héctor, gracias por tu sermón. Juan Luis, que está por ahí escondido. No, que ya estoy en pantalla. Está en pantalla, pues quédate en pantalla. Y sabéis que os puse un mensaje en el grupo del chat en el que pedía que pusieseis la ubicación. Y es porque hemos intentado hacer un mapa para que veamos a qué países hemos llegado. Y según lo que hemos registrado, pues hemos llegado a España, Dinamarca, Estados Unidos, Venezuela, Panamá, Ecuador, México y Argentina. No está mal, ¿no? No está mal. No. Para ser simples aficionados, no está mal. Tenemos la zona de Asia un poco olvidada, ¿no? Bueno, vamos a tener que hablar en japonés y en chino. Bueno, pues yo creo que ha sido un programa lleno de bendiciones. Agradezcamos a Dios por esas bendiciones que recibimos de Él. Y sobre todo, pues que tengáis una feliz semana. Eso es. Y nos vemos el próximo sábado. Chao. Feliz sábado, feliz Feliz semana. sábado. Feliz semana.